Bueno, yo vengo a hablar de un robo que cuando decidimos esta temática me venían a la mente como muchas historias. Lo que pasa que pues el robo de la Gioconda, del Grita de Munch, historias del expolio nazi también. Pero bueno, me parecían como igual muy mainstream, ¿no? O que se habían tratado ya en películas, en documentales, bueno. Sí, igual por ese criterio hablar del Partenón, pero bueno. Bueno, pero ya, no sé. Pero al menos tú lo viste en la tele y como que te surgió un poco de eso, ¿no? Sí. Hombre, pero es verdad que la vida de Lord Elgin no, o sea, no Yo se sabe. no sabía O sea, todo sabes eso. que están los frisos y que Inglaterra tiene las cosas de Grecia, pero no sabes cómo ha llegado hasta ahí. Sí, sobre todo la parte más personal de él yo no sabía todo, ¿no? Y su declive, como has dicho. Ahora quiero indagar de cómo han conseguido cosas de Egipto y demás, pero todo lo demás, Mm. ¿no? Van sabiendo que de Grecia Pues vino son así. historias un poco parecidas. Imagino, sí. Señores con dinero y bueno. En fin, bueno, lo tuyo. Vale, decía eso, ¿no? Como que había pensado en muchas historias y que de repente me acordé de una historia que me contaron en la carrera. Entonces dije, ¿cómo no? ¿Qué era esto? Porque recordaba que era así como interesante. Y busqué un poco la historia y vi que justo este año se habían cumplido 35 años del suceso del que voy a hablar. Y me parece una historia tan increíble que bueno, pues digo, pues la voy a contar aquí en el podcast. De nuevo, es una historia muy reciente. A ver si en los próximos episodios me voy un poco ya más atrás en el tiempo. Pero bueno, es que yo soy muy contemporánea. Pero contemporáneo a nivel siglo XX, siglo XXI. Finales del siglo XX, actualidad. Vale. Hace 35 años del suceso, como digo. Entonces, Bueno, claro. ¿Del siglo XXI habías contado algo? No. bueno, todo el problema con Stuart Semper Bueno, claro, y es el verdad, Banta verdad, Black y verdad. tal era de rabiosa actualidad. Que recomendamos verlo, ¿eh? Episodio 2. Bueno, voy con mi introducción. Sí. 18 de marzo de 1990, Boston, Estados Unidos. Es la 1:24 de la madrugada y dos hombres vestidos de policía llaman a las puertas del Museo Isabella Stewart Gardner. Los guardias del museo creen que es una ronda rutinaria, como otras veces, hasta que descubren que algunas de las obras más valiosas del museo han desaparecido ante sus ojos. Obras de Rembrandt, Vermeer, Degas, entre otros. Hoy traigo la historia del robo más caro de la historia del arte y de cómo un museo entero quedó marcado por la ausencia. Uf. Es que... Igual te suena, ¿eh? No lo sé. No lo sé, pero yo pienso, claro, ¿cómo se llaman luego esas cosas? O sea, que entres al museo, pues bueno, yo entiendo que lo puedas conseguir de alguna forma que yo no sé. Pero que luego te vayas con los cuadros... Ahora te lo cuento, a ver cómo lo hicieron. ¿Vale? Claro, es que me estaba adelantando la historia. Pero bueno, antes de ver ese momento de 1990 que he dicho, tenemos que volver un poco atrás en el tiempo, a un siglo que también me gusta mucho, que es el siglo XIX, y del que ese también he hablado en algún episodio. Creo que la historia tiene que empezar por el nombre por quién es la persona que da nombre al museo, que es Isabella Stewart Gardner. Es una mujer que nace en 1840 y fue una coleccionista de arte estadounidense, filántropa, mecenas y apasionada por el arte. Rica. Efectivamente, al final todo eso pues, va unido. Entonces, bueno, tenía como una curiosidad intelectual muy potente, le gustaba mucho viajar y bueno, y de hecho como que estaba siempre rodeada, ¿no? Tenía muchos amigos escritores, artistas, pues como Sargent, Whistler. De hecho, algunos hasta le retrataron. Pondremos algún retrato por aquí para también ponerle cara a ella. Entonces, bueno, como curiosidad también, Gardner daba mucho de qué hablar en general en la sociedad. Antes has hablado de los chismes, ¿no? Y de eso, pues al final... Salseitos. Eso es, entre la alta sociedad, pues Lady Whistledown de los Bridgerton, si estuviese, estaría ahí escribiendo sobre ella. Y de hecho hubo un suceso de ella, como que fue como muy sonado, y es que fue a un concierto sinfónico en 1912 con una diadema blanca estampada que ponía OU Red Sox, el equipo de béisbol. Entonces eso como que causó como muchísimo revuelo, que cómo se le ocurría ir con eso, y fue como una de las excentricidades más comentadas que ella hizo. Qué fuerte. She's so crazy. Estaba loquísima, madre de Dios. Entonces, bueno, pero bueno, hay que entender también un poco el contexto. Post-victoriano. ¿Qué año era? Esto fue en 1912. ¿Ya estaban los Red Sox? Es que no sé. Ya, no lo sé, no conozco mucho de historia del béisbol, pero eso parece. Más allá de la pareja de Taylor Salió como Swift, en toda no la sé prensa. mucho más. Que no me sé ni el nombre. Prometido. Prometido. Al menos a día de hoy que estamos grabando el episodio. Sí. Bueno, la cuestión es que si algo le gustaba a esta mujer realmente era el arte, le encantaba.
Y junto a su marido, Jack, empezaron a crear una colección de arte que acumulaban sobre todo de los viajes a Europa. Iban poco a poco pues creando su colección. Un poco como este, ¿eh? Un poco, pero bueno, aquí pues compraban la obra y Claro, es que él también. iban un poco con esa intención de crear una colección, ¿vale? Y bueno, y realmente lo que hacía con la colección no era como podían hacer otras personas, que era a modo inversión, ¿no? Te compro esto para invertir y el arte como inversión, sino que ella lo hacía realmente según su gusto personal y compraba según su gusto personal, que, he de decir, tenía muy buen gusto. Luego veremos algunos ejemplos. No es verdad, o sea, eso hay que reconocérselo. El dinero no compra el buen gusto, pero en este caso eran cosas que estaban relacionadas. En este caso, compró el buen gusto. No, yo creo que, sí, no sé, a mí me cae bien. Vale. Bueno, lo curioso de esto es que te decía que poco a poco, pues en sus viajes a Europa iban haciendo esta colección, pero es que la hicieron en poquísimos años, una colección bastante importante. ¿Por qué? Pues porque tenía dinero, pero es que además hubo un momento en el que pues, fallece el padre de Isabela y hereda de él 1,75 millones de dólares. O sea, en ese momento, además, una barbaridad, una fortuna enorme. Quien los tuviera, ¿eh? Eso es. Entonces, yo con uno ya me vale, ¿eh? Los 75... el 0,75 da igual. Sí, sí. Claro, pues hereda de eso. Entonces, por eso la colección se hizo como muy rápido, porque tenía mucho caudal, caudal económico. Y de hecho, bueno, pues una de sus primeras adquisiciones, para que lo pongamos un poco en contexto, fue el concierto del pintor Vermeer y lo compró por $5.000. Es decir, que es que, claro, una obra de un pintor tan importante y solo $5.000. Así que, Porque ¿cuánto valdrá ahora, no? Eso te iba a preguntar. Claro, es que luego lo bueno de estas cosas es hacer la comparativa de cuánto vale ahora para saber un poco. La cuestión ¿Más es de que 5.000? Fijo. había heredado 1,75 millones, que eso le costaba $5.000, pues no era nada. Así que enseguida formaron la colección también, no solo en sus viajes a Europa, sino también a Egipto, Turquía, Extremo Oriente, ya que has mencionado también antes, ¿no? Sí. Y de cómo nos encontramos pues, todo este tipo de piezas de estos lugares en sitios totalmente descontextualizados. Pues es por esto. Bueno, vamos ya con el museo. Hemos puesto un poco en contexto a Isabela. En 1896, Isabela y Jack vieron que la casa que tenían en Bacon Street, en Boston, ya la habían ampliado una vez y aún así esa casa no era suficiente para albergar toda esa colección que tenían, ¿no? Se les había quedado ya chiquitita. Problemas del primer mundo, imagino. Entonces, bueno, malas noticias. Justo pues en 1898 fallece Jack, fallece su marido, así que ella decide que es el momento de cumplir un sueño conjunto que tenían los dos, que era construir su propio museo. Y dice, vamos con ello. Construir un museo en el que pudiera albergar pues, sus tesóricos, ¿no? sus obras de arte. Compra un terreno en la zona de Fenway, en Boston, y contrata al arquitecto Willard T. Sears para construir un museo inspirado en los palacios renacentistas venecianos. Pues bueno, muy buen gusto, como he dicho. Neorrenacimiento, ¿no? Bueno, pues el arquitecto es un poco el que se encarga de hacer un poco el diseño, pero al final Isabela estuvo tan involucrada en todos los aspectos de diseño y de la parte estética que Sears acabó diciendo como en broma, ¿no? El arquitecto como que él simplemente era el ingeniero estructural que hacía posible el diseño de Gardner. Con lo cual ella estaba como muy, muy involucrada. Es que, claro, ¿qué trabajo tenía ella? O sea... Bueno, dedicó su vida a su colección de arte. O sea, tenía dinero, no necesitaba trabajar, por supuesto. Entonces, claro, dice, bueno, ya que va a montar un museo, pues estoy ahí. Bueno, pues ya es más que lo que hacen otras personas. No, eso, o sea, sí, pero hay que poner en contexto. Sí. Y bueno, ya que estamos hablando de poner, pues ponemos también imágenes por aquí de ese museo modo inspirado en Palacio Veneciano, ¿no? Que es increíble, tanto al interior como al exterior. Bueno, es increíble. Aquí sí que me gustaría ir a verlo. Bueno, una vez estuvo listo el edificio, Gardner pasó un año entero, para que digas que no trabajaba, instalando cuidadosamente su colección y haciendo que todo tuviera un sentido y un hilo narrativo coherente. Un año entero. Acorde, por supuesto, a su estética personal. Y además con unas reglas muy estrictas. Cada obra debía mantenerse exactamente en su lugar. Esto como que ella lo tenía muy claro y lo dejó así en su testamento. Luego lo volveremos a nombrar.
Y de hecho, un ejemplo de lo cuidado y personalizado que estaba su diseño museográfico, podríamos decir, fue como en una de las salas, en la sala de Tiziano, ¿te imaginas de quién había obra ahí? Estaba El rapto de Europa, de Tiziano, ¿vale? Una de las obras más importantes. Pues estaba colgada justo en la pared, encima como de una zona de pared que tenía como un trozo de seda verde, así como pálido, que se había recortado de uno de los vestidos de Isabela que habían sido diseñados por Charles Frederick Worth, que es como considerado el padre del negocio moderno de la moda y de la alta costura. Que por supuesto él pues le hacía los trajes a ella. Entonces es como el museo era una extensión de ella. Y hasta el diseño estaba así de cuidado. Por eso digo que tenía buen gusto. Bueno, el museo abre finalmente de forma privada el 1 de enero de 1903. Hacen, por supuesto, pues una gran celebración, una gran inauguración, invitan a pues, toda la gente importante del momento, incluso hay un concierto de la Orquesta Sinfónica de Boston y el menú incluía, esto me hizo mucha gracia, champán y rosquillas. Buena combinación. No, ¿para qué más? Bueno, luego ya unos meses después ya se abre como al público y pues ¿qué hay en ese museo? Pinturas, dibujos, muebles, objetos, es decir, todo tipo de pieza artística, además desde el antiguo Egipto hasta la contemporaneidad, ¿no? En su momento, por ejemplo, lo más actual que tenía pues era una obra de Matisse. Como muy completo y acorde a sus gustos, un museo muy personal en torno a ella. Isabela muere en 1924 y el museo, tras su fallecimiento, pues va a continuar fiel a esas reglas y esas normas que ella había escrito y que dejó como tal en su testamento. Entonces, la historia que vengo a contar hoy, después de este contexto, va a marcar un giro, ¿no? Realmente en la historia del museo, porque el robo no solo fue de arte, sino que fue también un cambio en la narrativa que ella había creado, ¿no? Porque todo el museo tenía sentido en su conjunto. Así que vamos ya con el robo, avanzamos. Venga. Madrugada del 18 de marzo de 1990. Como he dicho en la introducción, 2 hombres vestidos de policías presionan el timbre del museo y declaran que acudían por un disturbio, ¿no? Que debía de haber. Dos fantasmas que estaban ahí. En este caso no hablamos de misterios, aunque realmente esto fue un misterio. ¿Quién les atiende? Pues el guardia Richard Abath, de 23 años, del que más tarde se descubrió que su principal preocupación en ese momento era pasar esa jornada sin contratiempos porque al día siguiente tenía un concierto de los Grateful Dead en Hartford. Entonces tenía que ir ahí. Tenía que estar Es como 23 años, pues bueno, es como que pase el día. sentado para que no se te carguen las piernas para el día siguiente poder... Eso es, era como su principal preocupación y al pobre pues se le truncó un poco la noche. Así que, bueno, pues tras eso, ¿no? Que los policías le dicen que vienen por un disturbio y tienen que ir a revisar unas cosas en el museo, el guardia rompe el protocolo realmente que tenían de no dejar pasar a nadie y les permite pasar por la puerta de empleados. Una vez dentro, los uniformados pues le preguntan, ¿hay alguien más en el interior del centro? Y el vigilante dijo sí. Llamó al otro vigilante, Randy Hestham, de 25 años. Bueno, ¿qué pasó? Que también iba al concierto. No sé si iba al concierto, de ese no se sabe, igual sí. La cuestión es que los ladrones, vestidos de policías, les esposaron y les ataron en el sótano del museo. Se lo montaron bien, funcionó y ya estaban dentro. Y es que estoy deseando saber si les liberaron con el suficiente margen para que pudiese ir al concierto al día siguiente. Ya, luego pondré una imagen de cómo se encontraron al guardia porque hay una imagen y es bastante increíble, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con que estos hombres vestidos de policías realmente eran los ladrones, están ya dentro del museo y 81 minutos después de entrar, los ladrones se habían marchado con 13 obras de arte por bajo el brazo, ¿no? Habían robado 13 obras de arte. Eficacia, ¿no? Realmente... Es que es lo que te pregunto, claro. Robo perfecto. Sí, sí. Bueno, de esas 13 obras, 5 eran pinturas que ¿cómo se las llevaron? Pues bueno, fueron retiradas o cortadas de sus marcos. Es decir, cogieron el lienzo. Doblaban, ¿no? Claro, pues entonces es mucho más fácil de transportar que ir cogiendo con los marcos. Así que dejaron los marcos ahí por los suelos y se llevaron los lienzos recortados de muy malas maneras. ¿Cómo te puedes imaginar? Sí, claro, porque cuando no tienes mentalidad de ladrón artístico. No, es que claro, cuando estás con el marco, ¿no? O sea, es como con una vajilla. Sí. Como quien corta, no sé. Sí. Encima, claro, se queda toda una parte ahí en el marco. Eso es. Estás quitando.
Ya. ¿Pintaban muy hasta los bordes en general? Normalmente sí. Sí, ¿no? Así Vale. que sí, rompieron parte del cuadro. Bueno, entre estas 13 obras que había, pues esa obra que te he dicho de Vermeer, que fueron de las primeras que compró, el concierto de Vermeer. Luego también se llevaron 3 obras de Rembrandt, un autorretrato grabado y otras 2 pinturas, que una de estas 2 pinturas era la única marina que ha hecho Rembrandt. Luego estaba Autochtonie de Manet, había 5 dibujos de Degas, un paisaje de Gobert Flinck, y luego ya como piezas así un poco más extrañas, un remate de estandarte napoleónico en forma de águila y un jarrón chino. Bueno. Todo como bastante ecléctico, en realidad, ¿no? Es como, vale, han cogido obras de grandes artistas, Rembrandt, Degas y, pues no sé, ¿qué más he dicho? Vermeer, por ejemplo, ¿no? Pero luego también se llevaban esas piezas. No tenían prejuicios. Son No, eso es, pues un poco de ladrones, todo. oye, da igual el origen, yo lo robo todo y ya está. Claro, pero esto como que también plantea muchas dudas de cara luego a la investigación porque, por ejemplo, la obra más valiosa del museo, que era El rapto de Europa de Tiziano, que es la que he mencionado antes de la sala, no se la llevaron. Quizá también porque era de las más grandes. Igual era más complicado, ¿no? Pero bueno, de hecho, tengo aquí apuntado, ¿no? Que era la primera pintura auténtica del artista que entró en una colección estadounidense, esta de Tiziano, y que Gardner ya la compró por $100.000. Así que imagínate el valor que tendría en 1990, ¿no? ¿Qué pasa esto? Así que bueno, es curioso cómo a veces se llevan piezas de menos valor, como ese estandarte napoleónico o ese jarrón chino, y que sobre todo seguramente serían más complicadas de transportar o de quitar de la vitrina. Así que bueno, es como todo muy extraño y hay muchas preguntas en torno a por qué eligieron estas piezas y no otras. O si realmente lo tenían premeditado o fue un poco sobre la marcha. La cuestión es que todo esto lo hicieron en 81 minutos. No está mal. Bueno, tras esto, evidentemente el FBI se puso a investigar y el FBI declaró la operación como el robo más caro de obras de arte de la historia, al menos en Estados Unidos, con un valor estimado de $500 millones. Eso en ese momento, pero tengo apuntado que en 2019 se hizo como una revisión económica y se supone que son como $1.000 millones. Yo ya cuando hay tantos ceros, Ya nos yo cuesta ya, como ya me pierdo. encajar, ¿no? Sí. Pero bueno. Lo curioso del caso es que hoy en día sigue sin resolverse después de 35 años y las obras siguen desaparecidas. Así que si quieres ver el concierto de Vermeer, por ejemplo, no lo vas a poder ver porque no se sabe dónde está. Entonces, esto es como algo también muy curioso del caso, que no se ha llegado a resolver. Claro, en todos estos años los investigadores han barajado como muchos nombres, distintos sospechosos, incluso la implicación de diferentes organizaciones como la mafia de Boston, que estuvieron investigando durante mucho tiempo y hay mucha prensa en torno a esto, por si a alguien le interesa, pero es que si me metía en todos los supuestos casos nos íbamos a pegar mucho rato. Y luego también se llegó incluso a cuestionar si habían sido los propios trabajadores del museo, esos guardias de 20 y pocos años. De hecho, Whitman, que era el inspector encargado del caso, declaró: en el FBI descubrimos que alrededor del 89% de los atracos a instituciones de museos son trabajos internos. Así es como se roban estas cosas. Tiene sentido. Tiene sentido. Pero bueno, como que investigaron esto, voy a poner por aquí ahora la imagen de cómo se encontraron al primer guardia de seguridad como atado, esposado. Finalmente se dieron cuenta, aunque les estuvieron investigando bastante, sobre todo al primero, de que más bien era negligencia profesional más que implicación en el robo. Él se quería ir al concierto, lo entendemos. Ya. Entonces, bueno, un poco la trascendencia de esto para ir terminando es que a pesar de que han pasado 35 años del robo, pues bueno, los investigadores todavía esperan recuperar las obras de arte, ¿no? Más allá de resolver el caso, sobre todo, pues poder recuperar las obras. Y el museo pues lanzó una recompensa de $1 millón en 1990 si alguien conseguía, pues bueno, de alguna manera volver a traer las obras al museo. Esta recompensa en 1997 subió a 5 millones y en 2017 a 10 millones. Así que, pues bueno, igual hay que estar atentos un poco. A ver si nos aparece un cuadro, ¿no? Eso debajo es. de... Sí, sí. De hecho, es que el museo, también si ves la página web, como que le dan mucha importancia a esa manera de educar al público de esto, de que se conozca bien el caso. Por eso también pues en este episodio damos a conocer el caso para que la gente sea consciente de esto y que si algún día en algún sitio, por lo que sea, ves es uno de estos cuadros que ellos pues documentan y lo explican muy bien, pues que se pongan en contacto con el museo. Oye, $10 millones y bueno, y también pues un servicio, ¿no?
Ah, Pero 10 millones de dólares también es importante, sí. eso es. Y al final recuperar obras de grandes artistas de la historia del arte. Y de hecho, en el episodio anterior hablábamos de cómo un museo utiliza algunas estrategias como el misterio para vender más y hacer que la gente vaya. Pues bueno, en este caso han centrado su relato también del museo en torno a este robo. Es un poco triste, pero es así. Y el establecimiento proporciona a los visitantes una audioguía en la que pueden escuchar el relato del atraco mientras siguen el supuesto itinerario que siguieron los ladrones al robar estas piezas. Esto ha dado para mucho. También la cineasta Rebecca Dreyfuss hizo un documental que se llama Stolen. Y bueno, esto pues ha inspirado también muchos libros. Las historias inacabadas dan mucho de sí, ¿no? Porque permiten un poco esa fantasía de pensar qué ha pasado. Y ya para terminar, una cosa curiosa de la historia que quizá es mi favorita y me quería dejar para el final, es que esos marcos vacíos que dejaron los ladrones cuando se llevaron los cuadros, y que dejaré porque hay imágenes, dejaremos imágenes por aquí para que se vea, lo que hizo el museo fue restaurarlos y volverlos a colgar en las paredes, ¿no? Y entonces, como para ese sitio, ese museo que una vez fue el hogar de Gardner y que al final ella tenía como ese deseo de, y bueno, esa regla que dejó en su testamento de que nada debía retirarse ni reordenarse porque si no, no tenía sentido la colección. De hecho, ponía que si pasaba eso, la colección tenía que subastarse en París y el dinero se destinaría a la Universidad de Harvard. Es decir, como que dejó todo muy claro en el testamento. Pues claro, pues un poco siguiendo esta línea, el museo decidió como continuar un poco con esa narrativa. Y desde hace tiempo, pues bueno, se dice que los marcos vacíos se dejan colgados para cumplir esa voluntad, pero también el museo indicó lo siguiente. Hemos decidido exhibirlos porque, 1, seguimos confiando en que las obras volverán algún día al lugar que les corresponde en las galerías, y 2, son un conmovedor recordatorio para el público de la pérdida de estas obras únicas. Y bueno, el museo sigue ofreciendo todavía esa recompensa de 10 millones de dólares. Así que es como que el alma sigue estando ahí, ¿no? La coherencia sigue estando ahí, pero las obras no se sabe dónde están. No se sabe qué pasó. Entonces, pues bueno, es como una historia muy, no sé. Ya. Claro, es que luego encima, en el supuesto caso de que robes una obra, ¿qué haces con ella? O sea, Claro, mercado negro, se supone. mercado negro, o sea, pero claro. Pero es que como no se sabe ni quién fue, ni si fue venganza, ni si fue puramente para lucrarse económicamente. Curioso. No, a mí lo que más me gusta de esto es eso, la idea de mantener la esencia con la que empezó. ¿No? Sí, de hecho dejaré, no sé si lo he dicho, pero pondremos imágenes también de cómo es el museo. Y pues bueno, es por eso decía al principio, ¿no? Que es un museo marcado por la ausencia, precisamente por eso, y ahora forma parte también de la narrativa. Y como cierre, o como reflexión final, pues me parecía curioso porque vi que irónicamente cuando la Mona Lisa fue robada, que es otra historia esto, en 1911, Gardner dijo a los guardias del museo que si veían a alguien intentando robar alguna de sus obras en su museo, disparasen a matar. Ya. Fíjate, ¿no? Si hubiese sabido esto y si hubiese visto al pobre chaval de 23 años. Sí, seguramente no habría tenido ganas de ir al concierto al día siguiente. Ya, entonces aquí una reflexión podría ser, ¿no? ¿Hasta qué punto es más importante la vida de una persona que una obra de arte? Vale. ¿Hasta qué punto? Vamos a dejar la reflexión ahí. Es como una reflexión que se me ocurrió, pero se me ocurren muchas más, pero también quería lanzar una pregunta, que sí que me gustaría que contestases y que si la gente se anima, pues también nos conteste en comentarios. Y es, si pudiese robar una obra de arte, ¿cuál sería? Uf. Con el fin no tanto de venderla, entonces, sino, no sé, para tenerla en tu habitación. Para apreciarla, ¿no? Sí, para tenerla así y poder verla todos los días. Es verdad que es una pregunta así un poco inesperada. Me surgen las que no. Vale, pues también. ¿Qué obra no robarías, no? Cualquier grabado de Goya de la tauromaquia, cualquier retrato de persona adinerada. Eso ya descarta muchos cuadros, la verdad. No sé. No sé, es como una pregunta que lanzo así, ¿no? De si pudiésemos ¿Te irías robar más por arte clásico? ¿Robarías un jarrón chino? ¿O te irías más por Tiziano? No sé, pues un poco como esa reflexión, ¿no? Para tratar de entender también. No sé, yo he pensado... Tú ya lo pensando traías, también, ¿no? De casa. Claro, porque si no, digo, yo no sé responder esto, entro en cortocircuito. Y pensando un poco en la parte de, vale, se queda en mi hogar, pues quizá como una obra así grande,
abstracta y he pensado en alguna de Hilma af Klint, de estas de pinturas para el templo que me encantan y que ya te llenan una pared, ¿no? Sí, además te iba a preguntar si vas a tirar más por arte más clásico o más contemporáneo o moderno. Claro, es que una escultura o algo así es como daría un toque, pero Pues es que tener una escultura en casa es un riesgo, ¿eh? sí, sí. Que ya sí. pasa con los adornos que tienes en casa, que es como ten cuidado, no lo tires. Ya. Hombre, Así que bueno, esa es la pregunta que lanzo. sí, a mí me has dejado. ¿Cuadro pequeño o cuadro grande? Claro, depende. Si vives en una mansión, pues cuadro grande, claro. Y si no, pues algo pequeñito. A mí es que Pero por lo grande igualmente. Ya, Pero... a mí es que me gustan mucho los cuadros, los pequeñitos. Ujú. O sea, de formatos. Además, los que son lienzos circulares me llaman mucho la atención. Que alguna vez hemos visto y siempre te digo, mira, estos formatos me gustan mucho. Ya. Hombre, pues te a elegir, no lo sé. Bueno, se puede pensar. El perro gigante de Jeff Koons. Te lo pones ahí en medio. Claro, con eso ya, o sea, ya tienes la casa hecha. Pues ahí dejo la pregunta por si alguien se anima a contestarla. Sí, a mí ahora mismo me ha dejado un poco con el culo torcido, o sea que no sé qué responder, pero bueno. Interesante. Pues hasta aquí el episodio de robos. Sí, vamos a hacer un inciso. No estamos incitando a nadie a que No. piensen que Obra va a robar, ni mucho menos. Esto es un mundo de fantasía, Es pero un mundo bueno, de fantasía. luego en la vida real pasan estas cosas, ¿no? Sí, que no hace falta robar, que lo puedes comprar. Pero claro, ahí entramos en el mundo de fantasía de poder comprar. Pero Qué más obra. triste es robar, Sí. como hemos llamado el episodio. El plátano de Catalán. ¿Eso lo robarías? Bueno, fácil, ¿no? Yo de creo que me robar. lo pondría en casa, porque así tengo almuerzo todos los días. Me lo voy cambiando. Pero es que da igual, porque ahí no importa el plátano en sí, sino el concepto. Ya, claro. Entonces, Bueno, pero- no puedes robarlo. Pero es un 2 por 1. Es arte. Cuando se habla de que el arte puede favorecer la salud, pues en este caso, si te comes el plátano, Potasio. potasio. Sí, sí. Bueno, hasta aquí. Podríamos seguir divagando, pero eso ya fuera de cámaras y de podcast.